¿Estás cansado, estresado, aburrido? Prepárate para disfrutar Palabras mudas. El espacio donde disfrutarás de una buena charla. que te volará la cabeza. Palabras mudas, con Jael y Gloria. Un espacio en el que compartimos temas del mundo digital Cinematográfico y música. Palabras mudas. Palabras mudas, donde le damos valor a las palabras. Hola, ¿qué tal amigos de Palabras Mudas? Les damos la bienvenida una vez más a su podcast favorito. Y bueno, saludamos del otro lado a nuestra querida Jael, que se encuentra con nosotros en este nuevo capítulo. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, Gloria. Ya estamos listas para un nuevo capítulo. Exactamente. Y bueno amigos, yo me presento, soy Gloria y el día de hoy les traemos un nuevo capítulo bastante interesante, bastante bueno. En esta ocasión nosotros les venimos a hablar de un tema que estoy segura que ustedes, bueno, pues ya se lo imaginarán, porque en este podcast hablamos mucho sobre el cine, sobre música, sobre cosas del internet. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre películas, pero no cualquier película. En esta ocasión vamos a hablar de nada más y nada menos que películas mexicanas. Películas mexicanas que son muy buenas, pero no solamente, o sea, son buenas a nuestro gusto, a nuestro criterio, sino que además la temática que manejan viene siendo también muy interesante. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con este capítulo más de Palabras Mudas. En esta ocasión vamos primero con Jael, quien nos va a hablar de de esta recomendación de película. Vamos, Jael, cuéntanos. Así es, vamos a hablar un poco de esas recomendaciones de películas mexicanas que incluso las audiencias mexicanas llegan a desechar un poco estas propuestas que vienen planteando en el cine mexicano. Entonces, por diversas cuestiones y sobre todo porque creo que también es importante resaltar que en algunas ocasiones en el cine mexicano se ha resaltado más la comedia y el romance que otro tipo de categorías de las películas. Entonces, en ese sentido, creo que este podcast va a ser una gran recomendación. Vamos a darle un giro a lo que tradicionalmente se conoce de este cine y sobre todo porque hay que también celebrar y enorgullecernos por el cine mexicano y de nuestra tierra, ¿no? Y estas propuestas que se vienen manejando. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una película que quiero resaltar que Gloria me recomendó y que realmente pues quedé impactada por la historia que vienen manejando y que totalmente es una película recomendada. Es de la película Sueño en otro idioma. Esta película que es dirigida por el director Ernesto Contreras y que fue lanzada en 2017 y que posterior también tuvo muchos premios, de los premios aquí en México que son los Arieles. Entonces vamos a hablar por partes primero, vamos a profundizar en esta película, en esta narración, en este corto o más bien un largometraje que nos presenta este director y habla sobre todo de una historia de Martín, quien es un lingüista y que viajó a un pueblo pequeño de Veracruz, quien pues busca de cierta manera, tanto desde la parte profesional que es la lingüista, es resaltar las lenguas que siguen permanecientes en nuestro país y que de cierta manera pues han dejado en el olvido tanto por sus propias comunidades que ya no se encargan de enseñárselos a sus propios habitantes. Y en ese sentido pues él se encarga de viajar a ese pueblo pequeño y de rescatar o más bien de documentar y aprender un poco de esta lengua que es el sicril, una lengua que como mencionábamos es una lengua de cierta manera ficticia para esta película, pero que refleja de cierta manera las lenguas representantes en nuestro país, que es pluricultural y que es importante resaltar para nuestro país. Hablando de esta película, pues rescata esa parte de que se está extinguiendo esta lengua del sicril y que por lo tanto solo existen 3 habitantes que aún continúan esta habla pues, de esta lengua y que de cierta manera pues está a punto de extinguir porque son ya personas mayores. Dadas estas circunstancias,
pues da cuenta que entre esas tres personas hay una mujer que es quien está totalmente abierta a compartir todo su conocimiento sobre esta lengua, pero existen otras dos personas que son dos hombres que en algún tiempo fueron muy amigos y que por alguna situación en realidad pues tienen una gran enemistad entre ambos y que nadie sabe por qué, de cierta manera. Entonces, esta situación hace que pues haya una barrera entre ambos y no se pueda concretar realmente un diálogo para poder pues documentar de manera natural lo que es la lengua. Es una película muy bonita, te expresa muchos temas que resalta esta película, desde la parte pues de retratar nuestro México pluricultural y también nuestras propias lenguas, desde la parte en la que hablamos desde que poco a poco de cierta manera se van perdiendo las lenguas y que los propios familiares, ya sean hijos o nietos, a veces no están sumergidos en esta cultura y deciden incluso apartarse de estas raíces y no querer aprenderlas tal cual. Esto creo que es un reflejo de cómo de cierta manera es un peligro para nuestra forma cultural, ¿no? Y que de cierta manera tiene muchos puntos que a mí me dejaron impactada, o sea, que realmente enfocan en nuestra cultura mexicana y desde estos puntos me gustaría precisar desde la parte pues de las lenguas indígenas que mencionábamos que resisten aquí en México y que poco a poco en algunas ocasiones siguen presentes, pero en otras de cierta manera pues se van dejando en el olvido. Por otro lado, también las costumbres, los usos y costumbres que resaltan nuestro país, desde la parte también de lo que significa la propia muerte o lo que simboliza también todo este contexto de tradiciones que lo conllevan y también una historia de amor que se va entrelazando y que a la par de que se va narrando esta historia, vas descubriendo lo interesante que se enriquece esa historia desde los propios protagonistas y la importancia de desmenuzar de cierta manera este conflicto que hay entre estos dos personajes, estos dos protagonistas, muestran una barrera al no querer pues dialogar de cierta manera entre ambos por una historia que ahí les dejo el dato simplemente para que más adelante puedan ustedes deleitarse con esta obra cinematográfica. Pero Gloria, cuéntanos un poco sobre esta película que, bueno, ya lo mencionábamos, tú me la recomendaste y fue una de las que más llamaron mi atención, o sea, está totalmente recomendada. Qué bueno que te gustó, Jael. La verdad es que yo me la topé, no sé cómo me la topé en algún momento por internet y me llamó mucho la atención el título, Sueño en otro idioma, como que, no sé, pasaron muchas cosas por mi cabeza, debo mencionarlo, entonces decidí verla y desde el momento uno en que la vi, no sé, pero a mí me gustó mucho. Como mencionas, creo que va un poco más allá de quedarse con la historia que hay entre estos dos hombres del por qué no se hablan, porque al final del día todos pensarían que sería una bobada y en realidad va más allá de... Entonces, yo creo que va más allá porque la misma historia nos los va a decir hasta el final, pero también porque habla justamente de las lenguas indígenas y de cómo se están perdiendo en estos tiempos. Por aquí en mi zona, por donde yo vivo, en algún momento se hablaba o la lengua nativa fue el náhuatl. Hay personas, o la mayoría, de hecho, digamos aquí como tal en mi municipio, no se habla, la verdad es que ya no se habla esta lengua, pero si te vas a las zonas o a los pueblos de más arriba, todavía llega a haber una que otra persona que te habla en el náhuatl, ¿no? Entonces, imagínate también cómo es que, creo yo, al final del día, la sociedad te ha hecho que de algún modo sí o sí tengas que, digamos, pues despegarte un poco de esas lenguas y, por ejemplo, te quitan las lenguas indígenas y te meten el inglés, por ejemplo. Entonces, creo yo es algo bastante interesante que platicar sobre esta parte donde creo que al final, pues la sociedad
y nuestro ritmo y estilos de vida hacen que vayamos cambiando, y es bonito también en algún momento resaltar o decir mi abuelo, mi abuela todavía habla esta lengua o conoce esta lengua, ¿no? Porque nosotros al final pues ya no lo hacemos. Tengo una amiga que su familia es de muy lejos, muy de los pueblos del estado, pero así ya a las afueras. Y entonces ella me decía que pues en el lugar en donde ellos viven realmente es pues todavía un pueblo indígena, al grado de que cuando sus abuelos las visitan, ellos todavía pelean en náhuatl. O sea, ni siquiera, en este caso ellas ya ni siquiera entienden, bueno, mi amiga, su familia, ya no entienden de qué están hablando o de qué se están peleando, pero saben que se están peleando por el tono en el que están hablando. Y porque además ellos les han dicho, cuando peleamos en el náhuatl para que no se enteren. Entonces, creo que es una parte como muy rica que podemos tomar en cuenta sobre esta parte de, al final, las lenguas indígenas. Porque, amigos, la película está muy buena, pero tomémosla como más allá de la historia que nos va a plantear y que es más que evidente en la película. Sí, creo que resalta muchos temas importantes para pues nuestro país y precisamente lo que mencionabas de las lenguas totalmente, pues que existen personas que incluso ya jóvenes que también algunos tendrán esa inquietud por aprender y otros de plano a lo mejor ya no quisieran pues desechar esa parte, ¿no? Y justamente lo que mencionabas a veces se llega a sustituir por el inglés y justamente esa película resalta ese contraste pues de estas dos formas de hablar, ¿no? Y Ujú. que dejan de lado esta parte de hablar de su lengua de origen. Y sí, bueno, incluso mis abuelitos hablan el náhuatl y ellos dicen que no lo hablan tal cual, pero cada vez que pues ellos van a su pueblo en la Sierra Norte, a la hora de comprar o de comunicarse, pues sí, con ciertas personas sí llegan a utilizarlos. Entonces, tal cual, por lo menos al menos mi papá, él dice que él logra entender de cierta manera lo que dicen las personas, pero él no sabe cómo comunicarse. Y aunque de cierta manera le hemos dicho a mis abuelos que nos enseñen o que nos digan cómo hablarlo, pues ellos mismos han tomado esa manera de, pues, de cierta manera reservarse y decir, no, es que yo no sé, no puedo enseñarte porque ya ni me acuerdo, cuando pues yo pensaría que no se olvida, pero tiene mucho que ver con las raíces que de cierta manera se va dejando de lado y pues sí, con el tiempo se va olvidando, pero cada vez que vamos o hay una plática entre ellos, pues siempre resalta alguna palabrita de mi abuelito y siempre pues le preguntamos qué es y ya es cuando nos empieza a dar todo un contexto cultural a lo que se refiere la palabra. Entonces, siempre está presente y creo que en ese caso también es todo un trabajo desde las personas que siguen hablando estas lenguas en México y de querer seguir compartiendo ese conocimiento para que no solamente quede ahí en que se extingan en la sociedad, sino que resalten. Pero bueno, a la par de pues muchos programas también, pues ya sea sociales, han tratado de buscar que dar cursos, dar clases para que se retomen a las nuevas generaciones y me parece muy interesante y que creo que deberíamos de darnos la oportunidad de aprender una lengua indígena, ¿no? De nuestro país. Exacto, porque, bueno, al final del día, con todo este tema de la globalización y de que tienes que o te ves obligado a, digo, es como, pues casi obligatorio aprender inglés, ¿no? Pero también es muy rico y muy interesante ver que jóvenes sobre todo se preocupen por resaltar o por retomar nuevamente estas lenguas. Digo, si no vas a ser un experto y no lo vas a hablar como el español, al menos que lo entiendas o al menos que tengas como ciertas bases que te permitan conocer un poco más de esta y de cualquier otra lengua indígena, ¿no?
Sí, pero creo que de cierta manera hay una limitancia. Y yo lo creo así, tal cual también en el inglés. Lo Sí, aprendes y todo, pero la práctica siempre, como dicen, hace el maestro, al maestro. Entonces, en este sentido, creo que está bien aprenderlo, pero practicarlo. Y al hecho de no tener con quién hablarlo, que sucede igual con el inglés, se convierte en un problema pues a largo plazo. sí, y al final nos quedamos hablando español. Sí. Y luego ni el español. Pero ya no pronunciamos bien las palabras y ya nos linchan. Exactamente. Entonces, pues ya, tenemos que practicar, Jael. Sí, pero eso siempre pasa, a todo mundo le pasa. Pero bueno, al igual que este tipo de situaciones, pues esta película resalta muchos temas que mencionábamos y que a la par de que se convierte en una película, yo consideraría hasta de mis películas favoritas mexicanas, se convirtió porque sí está muy buena y pues bien merecido porque obtuvo un premio en Ariel, bueno, en los premios Ariel aquí en México como mejor película y también como mejor guión, y pues bien merecido porque la narración de la película y de los protagonistas, cómo se va desarrollando, está totalmente completado en que pues fue una de las mejores en el lapso que se lanzó, que fue en 2017. Exacto. Y es que, la verdad, es que no les podemos contar mucho, amigos, porque si se las contamos, entonces ya no tendría sentido que la fueran a ver. Pero es una película bastante buena y creo que eh, manejan tres temas bastante interesantes dentro de la película. Uno de ellos, obviamente, es el idioma. Te incluyen tanto el inglés como el español y el cicril. El, el otro lado es, creo yo, el amor en diferentes manifestaciones. Y finalmente, creo yo, hasta cierto punto se podría decir que los recuerdos, la vida pues en general. Creo que son los temas importantes que nos muestra esta película. Entonces vayan a verla, estoy segura de que les va a gustar, de que lo van a disfrutar. Y entonces pasamos con una segunda película mexicana. Esta película mexicana la verdad es que a mí me tiene muy, 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 muy feliz por platicárselas, por contárselas, por recomendárselas. Y hablo de una producción del 2015 llamada La Delgada Línea Amarilla. Esta película mexicana es protagonizada por Daniel Alcázar, que es Toño en la película, y por otros 4 hombres que son Gabriel, Ataide, Pablo y Mario. Y Mario es el otro integrante de este grupo. Son hombres, es un grupo de hombres que por alguna razón tienen que pintar esa delgada línea amarilla que podemos ver en las carreteras y que tiene un significado bastante interesante, al menos para mí. Yo la vi por recomendación de un amigo, me dijo, está muy buena, y que él te recomiende una película es porque de verdad está muy buena. Entonces, yo la vi, amigos, esta película la pueden ver en YouTube, así que, digo, no, porque a veces pues no tenemos Netflix o no tenemos Prime otra cual... Video o cualquier Exacto. otra O plataforma cual... de streaming. Exacto, pero en YouTube pueden encontrar esta magnífica película que, como les digo, al final todos tenemos una historia que contar, creo yo. Yo no es lo mismo que lo que vivo yo a lo que vive Jael, a lo que viven todos y cada uno de ustedes en sus casas o en sus vidas amorosas o en su entorno en general. Creo que no tenemos todos el mismo contexto y eso es algo que hace rico esta película. Nos platican y nos cuentan cómo es que estos hombres de algún modo tienen vidas completamente diferentes en contextos completamente diferentes, pero están juntos ahí para trazar esa línea de más de 200 kilómetros en una carretera de México. Y esta película además tuvo una nominación al Ariel por Mejor Obra Prima, porque justamente el director, que se llama Celso García, realizó esta película como su ópera prima. Y la verdad es que fue muy bien recibida, la crítica halagó demasiado también esta película, que al final también nos dejan como lección aprovechar la vida y aprovechar las oportunidades que te brindan.
a veces nos ponemos a pensar en qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, o si no hubiera hecho lo otro. ¿Qué habría hecho si no me hubiera enojado en este momento? O sea, siempre nos ponemos a pensar en lo que hubiéramos o no hubiéramos hecho, y como que siento que en esa parte en que estás buscando o en que te estás lamentando, estás perdiendo cierto tiempo de tu vida que es valioso, porque ahorita estás y mañana no lo sabemos. Y creo que aplica para cualquiera y para todo, para cualquier contexto o persona, ¿no? Hoy vamos a estar, mañana quién sabe, y lo mismo pasa con nuestros familiares o con nuestros seres queridos. Y esta película habla justamente de esta temática. Incluso Café Tacuba fue el protagonista de la parte musical de la película. Justamente nos deja la canción de "Y si la vida nos da otra oportunidad". ¿Tú qué harías, Jael? Te hace como pensar realmente la vida que tienes del aquí y el ahora, que te hace de cierta manera visualizar tu futuro y más que nada en un anhelo en que tal cual se cumpla, en que ya dejes de lado las barreras o los fantasmas que traes de tu pasado y bueno, seguir adelante. Creo que es una pregunta muy significativa que yo estoy segura que en cualquier momento de su vida todos se han preguntado la misma y que es momento como de reflexionar para, para continuar como tal cual tu camino. Sí, definitivamente sí. Y es que aparte, si ustedes van a ver la película, se van a dar cuenta que de algún modo todos tenían, o casi todos tenían, un objetivo en común. Algo iban a hacer o algo necesitaban, que por eso se arriesgaron a pintar esa delgada línea amarilla. Pero en realidad el protagonista, que es Toño, ya no tiene un sentido para vivir, o ya no tiene un sentido del por qué está aquí en este mundo, en este planeta. Y yo creo que también, bueno, al menos esto es lo que nos plantea la película, por algo es que Toño se encuentra con estas personas, porque de algún modo le hacen que se dé cuenta que pues hay que aprovechar. Y pues de qué sirve que te estés lamentando lo que no hiciste o lo que hiciste en el pasado, porque eso ya no te deja seguir avanzando, ¿no? Entonces creo que sí es una temática bastante interesante la que nos plantea la delgada línea amarilla. Estoy segura que si ustedes, amigos, en casa van a verla, les va a gustar, y sí, les va a gustar. No me queda más que decir, porque es una película bastante interesante. Y aparte veía yo que en algún momento Celso García decía en varias entrevistas que él, cuando estaba escribiendo la película, tal cual estaba imaginándose qué actor iba a interpretar a cada personaje, y por eso se le hizo también un poco más fácil como determinar personalidades y diálogos en cuestión de la película. Pero también le preguntaban, ¿por qué te diste cuenta o por qué quisiste hacer esta película? ¿Por qué enfocarte en una línea amarilla que se pinta en la carretera, que puede ser cotidiano para nosotros y que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y él decía que en algún momento, en un viaje a Guanajuato, en una carretera que estaba completamente sólida, así como la película, encontró en el camino a unos hombres, a un grupo de hombres, dibujando esa línea amarilla. Desde entonces él como que tuvo ahí la idea en la cabeza y dijo, algo tengo que hacer, pero no sé qué, no sé cómo, hasta que poco a poco fue desarrollando de alguna manera esta idea, hasta que al final le dejó este producto. Y pues creo que sí ha sido una buena obra prima. ¿Qué piensas, Jaime? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo por lo que mencionabas. Al final resaltan pues el trabajo de cierta manera de las personas que se dedican a ese tipo de trabajos, de estas obras, y no solamente queda en el concepto o en el mensaje tal cual de personas que pintan la línea, sino lo que mencionabas, de una manera simbólica, cómo lo retomas de manera personal en tu vida, cómo van tus caminos y cómo quieres de cierta manera continuar tus sueños y anhelos y dejando de lado barreras que de cierta manera hacen que todas las personas a veces se autosaboten y de esta manera no puedan avanzar. Y creo que es una película que al final te va a dejar una gran lección de vida porque parecería un poco lenta
pero en realidad no, tiene muchos momentos hasta divertidos, otros nostálgicos, entonces que tiene un mar de emociones que de cierta manera a lo largo del lapso que van pintando esta carretera te vas a emergir de emociones que al final realmente vas a terminar pues contenta o contento sobre esta película. Y creo que bueno, al final deja muchas enseñanzas, hasta el simple hecho de la perspectiva de cada persona sobre la felicidad. Entonces, digo, hay muchos elementos que la complementan y que, bueno, y al igual que Gloria y que yo, pues se las recomendamos y pues resaltamos esta parte de que pues hay que ver el cine mexicano y que hay obras realmente buenas, importantes, que pues están dejando huella en nuestro país, ¿no, Gloria? Sí, de hecho, yo, yo podría decir que a veces cuando decimos cine mexicano, pensamos en que el cine mexicano es realmente malo, que no tiene nada bueno, nada que podamos aprovechar. De hecho, en lo que más resalta México en cuanto a producciones mexicanas, como mencionabas al inicio, es la comedia. Y no sabemos o no nos damos cuenta de que hay muchos otros géneros que se realizan en cuanto a producciones mexicanas, no solamente comedia, y que por lo menos México está siendo muy importante en la cuestión documental. Creo que ha dado mucho en esta parte del cine documental, que es muy bueno y a veces pensamos que es aburrido. Y les cuento que no, amigos. Hace poco yo estaba recomendando un documental en Netflix y obviamente a muchachos más jóvenes que yo, y sí, porque yo también soy joven. Y se empezaron a reír de mí porque decían, ¿quién ve Netflix para ver documentales? Y yo, pues yo. Yo también veo Yo. documentales. Exacto, entonces digo, amigos, no pensemos que los documentales son aburridos porque no lo son. Hay documentales muy buenos y que a lo mejor hasta podrías decir que es una película tal cual. Entonces, no nos cerremos a las posibilidades, ampliemos esta perspectiva del cine porque el cine mexicano también es muy bueno, solamente hay que saberle buscar porque en muchas ocasiones este cine mexicano bueno ni siquiera llega a las salas de cine comerciales. Se quedan en exposiciones en ciertos festivales de cine mexicano o llegan a estar en pequeños cineclubes o lugares de consumo de cine alternativo y no llegan a lo comercial, pero amigos, se pierden de lo bueno. Y al menos estas dos películas las pueden encontrar en la plataforma de Prime Video. Ahí están las dos y también la de la delgada línea amarilla. Esa sí está en En YouTube. YouTube. Entonces, de cierta manera, pues sí están un poquito al alcance, pero en otras ocasiones no resulta así y ya hasta que pasa tiempo, gracias a estas plataformas es que las rescatan y las suben y pues es como de cierta manera pues tienes un poquito de más acceso. Pero pues sí, estas cuestiones son lamentables, pero que al final de cuentas el simple hecho de mencionarlas, de compartir estas recomendaciones, creo que apoyamos un poquito al cine mexicano y sobre todo este cine independiente que lamentablemente pocas veces resalta. Y lo que mencionabas de los documentales, también no solamente los documentales se enfocan en momentos históricos importantes, sino pues simplemente la vida de ya sea resaltando tradiciones, cultura o problemas sociales. Creo que es importante darle un vistazo a estos documentales porque al final de cuentas es lo que vivimos día a día y son problemas que están ahí y que de cierta manera no siempre se tiene una solución y que por eso se quiere dejar presente en nuestra vida y más en este ámbito cinematográfico.
Amigos, ya saben que sus comentarios son siempre bien recibidos en la sección de los comentarios del chat. Entonces, ahí déjenos sus comentarios, y si ya no llegaron al estreno, bueno, en los comentarios normales también nos pueden dejar su reseña, su opinión, qué les pareció este nuevo capítulo. Recomendación también de temas que les gustaría que nosotros platicáramos aquí en este podcast. Ya saben que estamos abiertas a las posibilidades. Entonces, bueno, esperamos sus comentarios, sus recomendaciones, su bonito like si es que les gustó, que compartan también este video y que consuman cine mexicano porque es bueno. Y que nos recomienden a lo mejor alguna película mexicana de este tipo o del tipo del que ustedes quieran, y pues nos lancemos a verla y posteriormente podamos hablar sobre las películas que nos recomienden. Exactamente, amigos. Entonces, bueno, los dejamos. Muchas gracias por vernos en esta ocasión y como siempre en cada capítulo. Nos vemos en un próximo viernes con un nuevo capítulo de Palabras Mudas. El espacio donde le damos valor A las palabras mudas. Adiós, amigos.